Bueno, en este video les daré una introducción al Codesys 3.5, les daré las generalidades, todo lo que se debe tener en cuenta para crear un programa inicialmente y cómo lo podemos cargar al PLC para previamente trabajarlo ya sea eh, en un banco de trabajo presencialmente o en un software de simulación. Bueno, entonces aquí al momento de abrir el Codesys 3.5 tendremos este apartado donde le daremos nuevo proyecto. Vamos a crear algo desde cero y crearemos un proyecto estándar. Aquí le daremos el nombre de ejemplo video, por ejemplo. Entonces, algo para tener en cuenta es que al momento de que vayamos a crear un HMI o vayamos a cargar o vayamos a crear un proyecto para cargarlo al PLC original, lo crearemos como CSC Project, que es el PLC que vayamos a manejar, o ahora que lo vamos a trabajar, por ejemplo, en un software de simulación, trabajaremos como proyecto estándar. Entonces, lo crearemos y ahí pues se nos abrirá. Listo. Aquí en este momento, en el proyecto, se nos saldrá esta casilla que será con el PLC virtual que trabajaremos. Trabajaremos con este Codesys Control Win V3 y el PLC PRG, que es el programa principal. Aquí nos dirá en qué lenguaje lo queremos trabajar, ya sea diagrama de bloques de funciones, diagrama de contactos, que es ladder, grafset. Este lo vamos a trabajar en ladder. Entonces, al momento de que le damos a aceptar, listo. Al momento de que le damos a aceptar, aquí se nos abrirá esta casilla, como esta ventanita. Aquí podemos ver el programa principal y eh, las diferentes funciones que tenemos. Aquí tenemos el PLC y diferentes cosas que poco a poco iré explicando. Con cada programa, con cada lenguaje que vayamos creando, con cada nueva ventanita, con un nuevo programa que vayamos creando, depende del lenguaje que estemos usando. Aquí nos saldrán las opciones o las funciones que podemos usar en este programa. Aquí tenemos los contactos, tenemos las bobinas, tenemos todo tipo de cosas para trabajar en este lenguaje en específico. Para mayor entendimiento, entonces trabajaremos el programa principal será ladder, pero trabajaremos el, el, el- la programación principal como un ejemplo en Grafset para mayor entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos a agregar un nuevo programa, entonces daremos aquí en aplicación, le daremos agregar objeto y agregaremos en todas estas opciones, le daremos a POW. Entonces le daremos Grafset. Entonces, agregaremos este POW, el cual le llamaremos Grafset, y aquí cambiaremos el lenguaje a diagrama funcional secuencial, CFC, que es el Grafset. Vale, al momento de crear el programa, entonces necesitamos empezar a desarrollar el programa. Aquí podemos ver que al momento de que creamos este programa en Grafset, se nos añadieron estas funciones que serán las acciones, las transiciones y las etapas que usaremos pues previamente en esta programación. Entonces, al momento de que vayamos a declarar las variables, hay dos maneras. Podemos declarar de manera global, podemos declarar las variables globales y podemos declarar variables locales, que son netamente del programa. ¿Qué significa esto? Yo aquí declaro una variable que se llama start, por ejemplo, una variable booleana, start. Entonces, si yo la coloco aquí, start, aquí me funcionará. ¿Por qué? Porque la variable es una variable local.
Entonces digamos que yo voy al momento de compilar, me va a salir error porque en el PLC-PRG, que es el programa principal, no hay nada, pero si yo lo compilo, no me va a salir ningún tipo de error. Estoy compilando este programa, no me va a salir ningún tipo de error. Pero si yo en acá le coloco start y me va a pedir, me va a pedir declarar la variable. ¿Por qué? Porque es una variable local de este programa Graphics, no es una variable global. Esta variable, las variables que yo declare aquí solo me funcionarán netamente en este programa. ¿Por qué? Porque estas son las variables locales. Si yo quiero que esta variable me funcione, debo declararla también acá, en este programa. Entonces debería declararla acá como start, un bool. Y ahora ya no me va a pedir declararla. ¿Por qué? Porque ya estará declarada. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo declarar variables locales, igualmente también las podemos declarar, no sé, una variable así, las podemos declarar escribiendo. Aquí nos va a decir en cuál la queremos, en cuál programa lo queremos declarar, si tenemos varios programas, si es una variable global, una de entrada, una de salida, el nombre y el tipo de dato, ya sea un bool, ya sea un byte, ok. Entonces, y aquí le podemos agregar un comentario. ¿Para qué? Un comentario lo podemos dejar como bool. ¿Para qué son los comentarios? Por ejemplo, digamos esta variable que le llamamos así un nombre aleatorio, digamos que es el stop. Entonces al momento de que yo la declare nos va a salir que esta variable es el stop. Para tener en cuenta, esos comentarios nos pueden servir mucho para no perdernos cuando estemos desarrollando un programa muy grande y necesitamos saber para qué es cada variable. Podemos añadir los comentarios. Los comentarios igualmente se los podemos añadir así, de esta manera, con dos slash y lo que necesitemos. Listo. Entonces, la siguiente manera para declarar las variables globales, entonces sería agregar objeto y lista de variables globales. Llamaremosle GBL, un ejemplo. Dejémoslo así predeterminado. Aquí se nos va a abrir otra ventanita. Entonces, aquí las variables que coloquemos aquí nos van a funcionar para cualquier programa que tengamos en el Codesis, ya sea Graphics, ya sea Ladder, ya sea cualquier tipo de programa que creemos. Esta variable global nos va a funcionar en cualquiera de los programas que creemos. Entonces, digamos, yo tengo la variable inicio, que es un bool, tenemos la variable final, que también es un bool, un ejemplo. Eh, final, no sé, listo, vamos a dejarlo así, por ejemplo. Entonces, esta variable, al momento de yo añadirla en otro programa, inicio. ¿Cómo se llama la variable? Se llama inicio. Me equivoqué acá. Listo, colocaremos inicio. Al momento de yo escribir la variable inicio, no me va a pedir declararla. ¿Por qué? Porque ya existe la variable global. También podemos colocarla así, gbl.inicio, que sería la manera adecuada de colocarla, inicio, y ahí ya estaría la, la variable colocada. Tener en cuenta que este gbl se podría decir que cuando nosotros declaremos las variables, este gbl será el prefijo de cómo colocaremos las variables. Me explico. Si nosotros tenemos aquí fina, que es una variable, un bool, entonces aquí no podemos colocar fina porque nos va a pedir declararla. Tenemos que colocar gbl para que el programa sepa que es una variable local y seleccionaremos fina y ahí ya no nos pedirá declararla. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la gente cree que por declarar una variable aquí simplemente coloca el nombre y les va a funcionar. Eso puede generarles un error y puede que no les funcione algún programa por eso porque simplemente no las colocaron bien. Entonces, aquí añadiremos otra etapa
y declararemos otra variable que se llame hola, bool. Entonces, recuerden, gbl punto, entonces acá colocaremos gbl punto hola. Entonces aquí, esta es la manera de declarar las variables. Podemos declarar las variables locales y las variables globales. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora les mostraré, digamos, coloquemos una acción. Una acción que sea, declaremos una variable local que sea room, por ejemplo, bool. Entonces colocamos room, bool, para que nos funcione el programa y colocamos room. Entonces aquí no nos va a pedir declararla porque es una variable local y pues ya la colocamos aquí. Entonces, ya sabiendo cómo se declaran las variables, entonces ahora voy a llamar aquí en el programa principal, voy a llamar al programa GraphSet. ¿Para qué es esto? En el programa principal, que es de ladder, aquí en estos bloques de funciones llamaremos un módulo, el cual, llamadas de módulo, el cual nos servirá para llamar el programa GraphSet, para que el programa principal ejecute el GraphSet, ¿ok? Entonces aquí ya lo tenemos y listo. Entonces, si lo compilamos, no nos va a salir ningún tipo de error. Aquí ya lo podemos poner a funcionar. Hay dos maneras. Entonces, al momento de que nosotros le damos en línea, ya cuando el programa esté totalmente funcional, hay que tener en cuenta que no podemos cargar un programa al PLC si el programa no está totalmente funcional. Si tiene errores, no se podrá ejecutar. Entonces, eh, hay dos maneras de probar el programa, pues, cargándolo al PLC o simulándolo. Entonces, aquí sería para cargarlo al PLC y también podríamos darle simulación. Aquí ya estamos en modo simulación, podemos ver que se activa esta palomita y iniciaremos sesión como si estuviéramos cargándolo al PLC. Entonces le damos que sí, no hay errores y aquí ya podemos ver cómo funciona, pues cómo tenemos el programa ya funcional. Entonces vamos a salir de la sesión y lo vamos a pasar a modo normal, sin la simulación, y vamos a cargarlo al PLC original. Entonces, en el Codesys 2.3 se usa el Codesys Control Win B3, que es el que seleccionamos inicialmente para, para usar PLC virtual. Entonces tenemos que esperar a que cargue. Tenemos que esperar a que abra totalmente y aquí podemos ver que eh, ya lo tenemos activado el PLC. Aquí podemos ver que dice Codesys Control Service Demo Activated. Aquí nos dice que terminará en 120 minutos. ¿Qué pasa? Desde el momento que nosotros abrimos este PLC, tenemos 2 horas para trabajar y cargar programas a este PLC. Ya cuando pasen esas 2 horas, tendremos que reiniciar el PLC para que vuelva a funcionar. ¿Por qué? Porque si se expiran estas 2 horas, ya el PLC no va a funcionar, el PLC virtual, y no nos va a funcionar el programa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que no sabe esto y al momento de que se le acaban las 2 horas, intenta cargar el programa y no los va a dejar porque simplemente ya se le expiraron esas 2 horas. Entonces, aquí ya tenemos este programa, ¿cierto? Entonces ya no lo tenemos en modo simulación, sino que lo vamos a cargar directamente al PLC. Entonces aquí dice no hay ruta de acceso, no sé qué, entonces le damos que sí. Entonces, aquí se nos va a abrir esta casillita y nosotros le daremos a examinar red. Aquí nos va a salir el PLC. Este es el PLC que pues me sale a mí, que es con el nombre de mi computador. Entonces, yo siempre le daremos iniciar sesión y cuando nos salga esta casillita, pues a mí ya me sale el PLC aquí, activo. Pero normalmente a ustedes no les va a salir, entonces le daremos examinar red después de que ya hayamos activado el PLC. Si no hemos activado el PLC, si no hemos abierto el control, entonces
Si le damos a examinar red, aquí no va a salir nada. Entonces hay que tener en cuenta primero abrir el PLC y luego ahí sí examinamos red, buscamos aceptar y aquí ya tenemos el PLC. Listo. Entonces esta lo podemos cerrar y le damos iniciar sesión y ahora nos va a salir como si estuviéramos en la simulación lo más de corriente, lo más de normal. Cargará y aquí podemos ver que aquí ya el PLC está en funcionamiento, ya tenemos el programa cargado y al momento de que le vayamos a dar room, le daremos aquí inicio y parada. Y al momento de que vayamos a cerrar la sesión, salida. Algo que también quiero que tengan en cuenta es, por ejemplo, si yo ya le cargué este programa al PLC y agrego una nueva variable que se llame hola2, por ejemplo, que le hago como un bool. Entonces digamos que yo aquí coloco un and hola, coloco and hola2, un ejemplo. Acá se me and hola2. Entonces, al momento de que yo compile este programa, pues no me va a salir ningún error. Y al momento de que yo inicie sesión, nos va a salir esta casillita. Cuando hayamos modificado el programa, nos va a salir esta casillita. Aquí, según como leemos, aquí es iniciar sesión con modificación en línea. O sea, el PLC seguirá funcionando y en el próximo, digamos, por ejemplo, ciclo, ahí ya tendrá pues eh, eso añadido que le acabamos de meter, digamos, ese nuevo funcionamiento. Iniciar con sesión en descarga y iniciar sesión sin modificaciones. O sea, en el estado anterior le daremos iniciar sesión con modificación en línea. Ahí cargará y podemos ver que aquí abajito dice stop. Está en stop. Si le damos run, está en ejecución y ahí ya funcionaría perfectamente el programa. Básicamente eso sería las cosas más básicas que se podrían explicar del Codesys 3.5, cómo declarar las variables globales, tener en cuenta que hay variables locales, variables globales y cómo cargar este mismo programa al PLC. Y listo, básicamente eso sería toda la introducción al Codesys 3.5, las cosas básicas del programa, cómo se declaran las variables y cómo se conecta al PLC virtual y cómo también lo podemos hacer de manera simulada sin tener el PLC conectado para no hacer todo ese proceso. Y vale, eso sería todo.